Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien contento porque ya pude germinar mis semillas de limón. Quiero que vean las plantitas que tengo aquí. Esta tiene 17 días, vean qué grandota está ya. Y esta de acá de este lado tiene 13 días. Si quieren saber cómo le hice, quédense a ver este video. En este caso yo utilicé 2 limones que se cayeron del árbol de un vecino. Este del lado izquierdo ya se estaba pasando de maduro, pero no importa, quiero ver cuál de los dos desarrolla mejores plantitas. Vamos a sacar las semillas y para no cortarlas lo voy a pelar como si fuera una naranja. Una vez pelado ya podemos irlo abriendo para sacar las semillas. Y hacemos lo mismo con el otro limón. De limón amarillo obtuvimos 4 semillas y de limón verde 6 semillas. Desafortunadamente 2 semillas de cada limón no están en buenas condiciones, se ven muy pequeñas, algo aplastadas y pues no nos sirven así. Entonces vamos a utilizar únicamente las semillas que estén en buenas condiciones. Las enjuagamos un poco para que no estén tan resbaladizas y poderlas manipular mejor. Las colocamos en una servilleta para que se vayan secando y esperamos unos 10 a 15 minutos. Y aquí me estoy dando cuenta que esta semilla está como que un poquito deforme o aplastada, se alcanza a ver de los dos lados, pero no importa, la vamos a utilizar así, a lo mejor ya esta crece mejor que la otra. En cambio esta de aquí se ve un poquito más gordita, se ve más uniforme, más bonita. Lo que voy a hacer ahora es abrirla un poco de la punta, no la voy a pelar por completo ya que siento que la planta no se esforzaría mucho y tal vez crezca débil. De esta manera la raíz saldrá un poquito más rápido. Ahora abrimos las demás semillas. Enseguida colocamos nuestras semillas en una servilleta o toalla de papel. Del lado izquierdo voy a poner las 2 semillas de limón amarillo y de este lado derecho voy a colocar las semillas del limón verde. Esta servilleta es un poquito más gruesa que las servilletas comunes, pero tú puedes utilizar las servilletas que más prefieras. Con un atomizador vamos a rociar las semillas un poco para que queden húmedas. No queremos empapar las semillas, solamente que queden húmedas. Las cubrimos de esta manera y rociamos también por arriba un poco más de agua, de esta manera. Yo las voy a colocar dentro de este recipiente, pero tú puedes utilizar una bolsa resellable, envolverlas en papel aluminio o la técnica que más prefieras. Creo que le agregaré un poquito más de agua por aquí y por este lado. Nada más para que mantengan un poquito más la humedad. Colocamos la tapa, que por cierto ya viene con unos agujeritos para mantener el interior ventilado y de esta manera no se vayan a pudrir nuestras semillas. Les recomiendo utilizar una etiqueta para anotar la fecha y el tipo de semilla que estamos germinando para llevar un mejor control. Debemos colocarla en un lugar oscuro, como por ejemplo una caja de zapatos, y colocarla en un lugar donde la temperatura sea de aproximadamente 25 grados centígrados o 77 Fahrenheit. Yo la voy a colocar en la ventana, pero no muy cerca del sol, ya que aquí la temperatura está aproximadamente en 35 grados centígrados. Estos termómetros son muy útiles para saber la temperatura ambiente, o si gustas también puedes colocar la punta del cable dentro de la tierra de tu semillero y así saber a qué temperatura está. Te recomiendo revisar la humedad de la servilleta cada 24 o 48 horas, ya que si se seca, nuestras semillas se pueden morir. Han transcurrido ya 10 días y quiero que vean cuál es el resultado. No siempre todas las semillas van a germinar, pero yo en este caso tuve muchísima suerte y todas germinaron. La verdad me sorprendió bastante que la semilla que más se desarrolló fue la semilla esa que estaba así como aplastadita, ¿recuerdan? La del limón amarillo. Y miren qué bonita está. La voy a poner aquí en mi otra mano a ver si se aprecia un poquito mejor. Y la otra semilla, aunque estaba más bonita, solamente desarrolló esta pequeña raíz. Aunque todavía falta ver cuál es la que va a desarrollar mejor las hojas. No olviden que son muy pequeñas aún, así que hay que tener mucho cuidado al momento de pasarlas a la tierra. Para poner las semillas en la tierra, yo voy a utilizar estos vasitos de café y con un tornillo le voy a hacer unos agujeros en el fondo para que pueda drenarse el agua y no se nos vaya a pudrir las raíces.
El sustrato que estoy utilizando es una mezcla de una parte de tierra, una parte de composta, 2 partes de turba y un poquito de arena de río para que no se vaya a hacer dura la tierra. Con esta mezcla nos aseguramos que la planta reciba suficientes nutrientes para su desarrollo inicial. Si gustas, también puedes utilizar perlita y vermiculita. Yo no tenía en el momento de grabar el video, así que utilicé arena de río. Echamos tierra en el vaso sin llenarlo completamente y ponemos nuestras semillas con la raíz hacia abajo para que pueda penetrar en la tierra. Las cubrimos un poco, pero la que ya está desarrollando unas hojitas, esa no la tapamos toda. Enseguida puedes rociarlas hasta que la tierra quede bastante húmeda, aunque mi método favorito es ponerlas dentro de un recipiente con agua y por capilaridad poco a poco vayan absorbiendo el agua que necesitan. No te olvides de poner etiquetas con el nombre de las semillas y la fecha en la que las estás plantando para que de esta manera puedas tener una idea de cuánto tiempo tardan en crecer tus plantitas. Ya por último, déjalas cerca de una ventana donde reciban bastante luz la mayor parte del día. Y bueno, ese fue el procedimiento que yo seguí. Si te gustó este video, dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video.